Hola, qué bueno estar una oportunidad más con ustedes. En el episodio anterior estuvimos estudiando acerca de la muerte, estuvimos viendo el tema acerca de la muerte desde la posición de la teología bíblica y sistemática de John MacArthur. Hoy en esta oportunidad quiero que veamos, que hablemos siempre el mismo tema acerca de la muerte, pero desde la teología de Wayne Grudem. Así es que en el capítulo 41 de la teología de Wayne Grudem habla de la muerte y del estado intermedio. Vamos a hablar en este segundo episodio solamente de la muerte y vamos a dejar el estado intermedio para otra exposición. Bueno, Wayne Grudem dice aquí en el capítulo 41, dice, ¿cuál es el propósito de la muerte en la vida? ¿Cuál es el propósito de la muerte en la vida? Y espérenme que aquí no sé qué hice. Vámonos atrás. Ahí está. ¿Cuál es el propósito de la muerte en la vida? ¿Y qué le sucede a nuestros cuerpos y almas cuando morimos? Esas preguntas son las que vamos a contestar, o las que Wayne Grudem, digamos, va a contestar en este segmento que vamos a estudiar ahorita. Bueno, la explicación y la base bíblica. Dice Wayne Grudem, ¿por qué mueren los cristianos? Nuestra consideración de la aplicación de la redención debe incluir una consideración de la muerte y la pregunta de cómo los creyentes deben concebir su propia muerte y la muerte de otros. También debemos preguntar lo que nos sucede entre el tiempo en que morimos y el tiempo en que Cristo vuelve para darnos nuestros cuerpos nuevos de resurrección. Bueno, como número uno, dice Wayne Grudem, la muerte no es un castigo para los cristianos. Pablo nos dice claramente que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, para los que están unidos a Cristo. Esto en Romanos 8:1. Toda la pena de nuestros pecados ya ha sido pagada. Por consiguiente, aunque sabemos que los creyentes mueren, no debemos ver la muerte de los cristianos como un castigo de parte de Dios o como el resultado de una pena que se nos aplica por nuestros pecados. Es cierto que la pena del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, pero esa pena ya no se aplica a nosotros, no en cuanto a la muerte física ni en cuanto a la muerte espiritual o la separación de Dios. Todo esto ha sido pagado por Cristo. Él ya pagó por nuestros pecados. Él pagó con su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo fuéramos declarados no culpables. Él llevó todas nuestras culpas y todo nuestro pecado en esa cruz. Por consiguiente, dice Wayne Grudem, debe haber otra razón diferente del castigo por nuestros pecados para entender por qué mueren los cristianos. Número 2. La muerte es el resultado final de vivir en un mundo caído. En su gran sabiduría, Dios decidió no entregarnos de una vez todos los beneficios de la obra redentora de Cristo. Más bien, ha escogido entregarnos los beneficios de la salvación gradualmente, como hemos visto, dice en los capítulos del 33 al 40, siempre de la teología bíblica y sistemática de Wayne Grudem, por si le quieren dar una checada. De modo similar, ha escogido no quitar todo el mal del mundo de inmediato, dicen Wayne Grudem, sino esperar hasta el juicio final y el establecimiento del nuevo cielo y la nueva tierra. En breve, todavía vivimos en un mundo caído y nuestra experiencia de la salvación todavía es incompleta. El último aspecto del mundo caído que será quitado será la muerte. Pablo dice, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, dice 1 Corintios capítulo 15 del versículo 24 hasta el 26. Cuando Cristo vuelva, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte,
tu aguijón. Esto es lo que podemos encontrar en la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos 54 y 55. Sin embargo, hasta entonces, dice Wayne Grudem, la muerte sigue siendo una realidad incluso en la vida de los cristianos. Aunque la muerte no nos viene como pena por nuestros pecados individuales, porque eso ha sido pagado por Cristo, sí nos viene como resultado de vivir en un mundo caído, en donde los efectos del pecado no han sido quitados. Relacionados con la experiencia de la muerte están los demás resultados de la caída que hacen daño a nuestros cuerpos físicos y son señal de la presencia de la muerte en el mundo. Los cristianos y los inconversos experimentan envejecimiento, enfermedades, lesiones y desastres naturales tales como inundaciones, tempestades y terremotos. Aunque Dios a menudo responde a las oraciones para librar a los cristianos y también a los inconversos de algunos de estos efectos de la caída por un tiempo, y por consiguiente indica la naturaleza de su reino venidero. Con todos los creyentes a la larga experimentarán todas estas cosas en alguna medida. Y hasta que Cristo vuelva, todos envejeceremos y moriremos. El último enemigo todavía no ha sido destruido, refiriéndose a la muerte. Dios ha escogido dejar que experimentemos la muerte antes de que obtengamos todos los beneficios de la salvación que han sido ganados para nosotros. Número 3. Dios usa la experiencia de la muerte para completar nuestra santificación. En toda nuestra vida sabemos que nunca tendremos que pagar ninguna pena por el pecado, porque Cristo se encargó de eso por completo. Por consiguiente, cuando experimentamos dolor y sufrimiento en esta vida, no debemos pensar que se debe a que Dios está castigándonos o para hacernos daño, como hay alguna gente que dice: está enfermo el hermano, está pasando una situación difícil. El Señor está tratando con él, el Señor lo está castigando. A esto se refiere, dice, no debemos pensar de esa manera, dice Wayne Grudem. A veces el sufrimiento es simplemente resultado de vivir en un mundo de pecado caído, y a veces se debe a que Dios está disciplinándonos para nuestro bien. Pero en todo caso se nos asegura en Romanos 8:28 que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman y los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. El propósito positivo de la disciplina de Dios es claro y está en Hebreos 12, en donde leemos: el Señor disciplina a los que ama. Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Puede tomar como referencia lo que dice Hebreos 12:6 y versículos 10 y 11 también. No toda disciplina tiene el fin de corregirnos de pecados que hemos cometido. Dios también puede permitirla para fortalecernos a fin de que podamos lograr una mayor capacidad para confiar en Él y resistir al pecado en la senda desafiante de la obediencia. Vemos esto claramente en la vida de Jesús, quien aún no tenía pecado. Sin embargo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. En Hebreos 5:8 dice que Él fue perfeccionado mediante el sufrimiento, dice en Hebreos 2:10. Por consiguiente, debemos ver toda la adversidad y el sufrimiento que nos viene en la vida como algo que Dios nos envía para hacernos bien, para fortalecer nuestra confianza y nuestra obediencia en Él, y en última instancia, para aumentar nuestra capacidad de glorificarlo. Por tanto, debemos ver el envejecimiento,
la debilidad y a veces la enfermedad que lleva a la muerte como otra clase de disciplina que Dios nos permite atravesar a fin de que mediante este proceso nuestra santificación pueda aumentar y finalmente quede completada cuando vayamos a estar en la presencia del Señor. El reto que Jesús le da a la iglesia de Esmirna podría en realidad darse a todo creyente. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. Pablo dice que la meta en su vida es llegar a ser como Cristo. A fin, dice, de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Filipenses 3:10. Pablo pensaba en la manera en que Cristo murió y fijó como meta ejemplificar la manera en que Cristo murió y fijó como meta, estoy repitiendo, ejemplificar la misma característica en su vida cuando le llegara el tiempo de morir, que en cualquier circunstancia en que se hallara, él como Cristo continuaría obedeciendo y confiando en Dios, perdonando a otros y preocupándose por las necesidades de los que lo rodean y de esta manera, en toda forma, dar gloria a Dios, incluso en su muerte. Por consiguiente, al estar en la cárcel sin saber si iba a morir allí o salir vivo, todavía podía decir: mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Filipenses 1:20. Entender que la muerte no es de ninguna manera un castigo por el pecado, sino simplemente algo que Dios nos hace atravesar a fin de hacernos más semejantes a Cristo, debe ser un gran estímulo para nosotros. Esto debería quitarnos el temor de la muerte que acosa la mente de los incrédulos. En Hebreos 2:15. No obstante, aunque Dios nos hará bien mediante el proceso de la muerte, con todo debemos recordar que la muerte no es natural. Es un enemigo al que Cristo finalmente destruirá, y recalca 1 Corintios capítulo 15 versículo 26. Pero veamos qué más dice Wayne Grudem en su teología sistemática, y dice que como número 4, nuestra experiencia de la muerte completa nuestra unión con Cristo. Otra razón por la que Dios nos permite experimentar la muerte en lugar de llevarnos de inmediato al cielo cuando nos hacemos cristianos es que mediante la muerte imitamos a Cristo en lo que Él hizo y por consiguiente experimentamos una unión más íntima con Él. Pablo dijo que somos coherederos con Cristo y que si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Esto dice Romanos 8:17. Pedro les dice a sus lectores que no se sorprendan por la prueba de fuego que les ha venido, pero los anima. Y les dice: alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Está en 1 Pedro 4:13. Como notamos, antes tal unión con Cristo en el sufrimiento incluye unión con Él en la muerte también. Vaya, para una referencia, vaya a ver a Filipenses 3:10. Jesús es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, dice Hebreos 12:2. Y debemos seguirlo al correr la carrera de la vida. Pedro dice: Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Esto está en el versículo 21 del capítulo 2 de la primera carta de Pedro. Pero ¿qué más dice Wayne Grudem? Número 5, acerca de la muerte. Nuestra obediencia a Dios
es más importante que preservar nuestras vidas. Si Dios usa la experiencia de la muerte para ahondar nuestra confianza en Él y fortalecer nuestra obediencia a Él, entonces es importante que recordemos que el objetivo del mundo de preservar la propia vida física de uno a todo costo no es el objetivo más alto para el creyente. La obediencia a Dios y la fidelidad a Él en toda circunstancia son mucho más importantes. Por eso Pablo pudo decir: por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Este relato está en Hechos capítulo 21, 13 y en el capítulo 25, versículo 11. Él les dijo a los ancianos de Éfeso: considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor, que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20, 24. Esta convicción de que la obediencia a Dios es mucho más importante que la preservación de la vida le dio a Pablo el valor para volver a la ciudad de Listra después de que acababa de ser apedreado y dejado por muerto. En Hechos 14, 20. Y luego volver allá otra vez poco después. Más adelante en el capítulo 14, en el versículo 21-22. Él soportó muchos sufrimientos y peligros. Lo relata 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 y 27. A menudo arriesgando su vida a fin de obedecer plenamente a Cristo. Por consiguiente, pudo decirle al fin de su vida con una nota de gran triunfo: el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. 2 Timoteo 4, 6 y 7. La misma convicción fortaleció a los santos del Antiguo Testamento para aceptar el martirio antes que pecar. Mas otros fueron atormentados, dice Hebreos, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, en el capítulo 11, versículo 35. Esta convicción también le dio a Pedro y a los otros apóstoles valor al enfrentar la amenaza de la muerte, para decir: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, en Hechos 5:29. Ciertamente a esto se refería Jesús al darle el mandamiento a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, y en Apocalipsis 2:10. También leemos que habrá regocijo en el cielo cuando los santos fieles hayan conquistado al diablo. Por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio, no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte, dice Apocalipsis 12:11. La persuasión de que podemos honrar al Señor incluso en nuestra muerte y que la fidelidad a Él es mucho más importante que preservar nuestras vidas ha dado valor y motivación a los mártires en toda la historia del cristianismo. Al verse frente a la alternativa de preservar sus propias vidas de forma pecaminosa o entregar su vida de manera fiel, escogieron entregar su vida. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Incluso cuando hay poca persecución y probabilidad de martirio, sería bueno que fijemos esta verdad en nuestra mente de una vez por todas, dice Wayne Grudem, porque si estamos dispuestos a entregar incluso nuestra vida por ser fieles a Dios, hallaremos mucho más fácil dar igualmente todo lo demás por amor a Cristo. Vamos a una segunda parte. Vamos a este literal B. ¿Qué dice Wayne Grudem? Hace la pregunta: ¿qué debemos pensar de nuestra muerte y la de otros? Como cristianos, ¿qué debemos pensar de nuestra muerte?
Y dice, el Nuevo Testamento nos anima a ver nuestra propia muerte no con temor, sino con gozo ante la perspectiva de estar con Cristo. Pablo dice, preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor, en el versículo 8 del capítulo 5 de 2 Corintios. Cuando estuvo en la cárcel y no sabía si sería ejecutado o liberado, el apóstol dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé, dice. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, dice Pablo, que es muchísimo mejor. También leemos la palabra de Juan en Apocalipsis, que dice, entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Esto está en Apocalipsis 14:13. Por tanto, los creyentes no deben temer a la muerte, porque la Biblia nos asegura que ni siquiera la muerte podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto está en Romanos capítulo 8, verso 38 y 39, y en el capítulo 23 también de Salmos en su versículo 4. De hecho, Jesús murió ¿para qué? Para librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. En Hebreos 2:15 dice esto. Este versículo nos recuerda que un testimonio claro de nuestra falta de temor a la muerte proveerá un ejemplo fuerte para los creyentes en una era que trata de evadir hablar de la muerte y no tiene respuesta para ella. La muerte de amigos y parientes cristianos. En tanto que podemos esperar nuestra muerte con la expectación gozosa de estar en la presencia de Cristo, nuestra actitud será algo diferente cuando enfrentamos la muerte de nuestros amigos y de nuestros parientes cristianos. Cabe recalcar que justo hoy, este día, pues mi padre está cumpliendo 2 meses de haber sido llevado a la presencia del Señor. Y veamos qué dice Wayne Grudem acerca de cómo nosotros debemos asimilar la muerte de nuestros amigos y de nuestros parientes cristianos. En estos casos, dice, experimentaremos una aflicción genuina, pero mezclada con gozo de que han ido a estar con el Señor. No es malo expresar aflicción real por la pérdida de comunión con seres queridos que han muerto y tristeza también por el sufrimiento y la adversidad que pueden haber atravesado antes de su muerte. A veces los creyentes piensan que es una demostración de falta de fe afligirse profundamente por un hermano o hermana creyente que ha muerto. No obstante, la Biblia no respalda tal noción, porque cuando Esteban fue apedreado, leemos que unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él, dice el versículo 2 del capítulo 8 de Hechos. Si en algún caso hubo certeza de que alguien fue a estar con el Señor, eso ocurrió en el caso de Esteban, que al morir dijo, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y luego afirmó, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y también dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Esto está en Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60. Esto ocurrió en Jerusalén con todos los apóstoles todavía presentes. Esos apóstoles que habían visto a Jesús después de haber resucitado.
No hubo falta de fe de parte de nadie para creer que Esteban estaba en el cielo experimentando gran gozo en la presencia del Señor. Sin embargo, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él, dice. Su aflicción mostró la tristeza genuina que sintieron por la pérdida de comunión con alguien que amaban, y no estaba mal expresar esta aflicción. Estaba bien. Incluso San Juan 11:35 dice: Jesús lloró ante la tumba de Lázaro y experimentó tristeza debido a que Lázaro había muerto. Sus hermanas y otros experimentaban tal aflicción, y también sin duda porque había muerte en el mundo, ya que en última instancia la muerte no es natural y no debe existir en el mundo creado por Dios. La existencia de la muerte debería perturbarnos mucho, dice Wayne Grudem. Los ancianos de Éfeso, a quienes Pablo había enseñado personalmente por 3 años, expresaron una gran tristeza en su última reunión con el apóstol. Todos lloraban inconsolablemente. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. El mismo Pablo, en la misma carta en que expresó tal deseo de partir de esta vida para estar con Cristo, dijo que si Epafrodito hubiera muerto, eso habría sido para él añadir tristeza a mi tristeza, dice Filipenses 2:27. Es más, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que en sus salmos frecuentemente hablaba de vivir para siempre con Dios, tuvo una gran aflicción cuando se enteró de que Saúl y Jonatán habían muerto. En 2 Samuel capítulo 1, del versículo 11 al 27, relata esta historia. Estos ejemplos demuestran que no es erróneo sentir y expresar tristeza por la muerte de nuestros seres queridos. No obstante, la tristeza que sentimos claramente está mezclada con esperanza y con gozo. Pablo no les dice a los tesalonicenses que no deben afligirse para nada respecto a sus seres queridos que han muerto, sino que les escribe para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Esto está en el versículo 13 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. ¿Refiriéndose a quiénes? A los incrédulos. Esos no tienen esperanza. No deben afligirse de la misma manera, con la misma desesperanza amarga de los incrédulos. No obstante, sin duda deben afligirse. Pablo les asegura que Cristo murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos juntos con Él. Y por consiguiente los anima indicándoles que los que han muerto y han ido a estar con el Señor. Por eso la Biblia puede decir: dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Ellos descansarán de sus fatigosas tareas. Es más, la Biblia incluso nos dice: mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Está en Salmos 116:15. Por consiguiente, aunque sentimos tristeza genuina cuando mueren amigos o parientes cristianos, también podemos decir con la Biblia: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque estamos de duelo, nuestra aflicción debe ir mezclada con adoración a Dios y agradecimiento por la vida del ser querido que ha muerto. La adoración es especialmente importante en este tiempo. Como vemos en los ejemplos de David y de Job, cuando murió el hijo de David, él dejó de orar por la salud del hijo y adoró a Dios. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar, dice 2 Samuel 12:20. De modo similar, cuando Job oyó de la muerte de sus 10 hijos, se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración.
Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Número 3. Veamos cómo debemos ver los cristianos la muerte de los incrédulos, según la teología bíblica y sistemática de Wayne Grudem. Cuando mueren los no creyentes, dice Wayne Grudem, la tristeza que sentimos no va mezclada con el gozo de la seguridad de que han ido a estar con el Señor para siempre. Esta tristeza, especialmente respecto a los que han sido más cercanos a nosotros, es muy honda y real. Pablo mismo, al pensar en algunos de sus hermanos judíos que habían rechazado a Cristo, dijo: digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. No obstante, también se debe decidir que a menudo no tenemos la certeza absoluta de que la persona haya persistido en su negativa a confiar en Cristo hasta el último momento de la muerte. El conocimiento de la muerte inminente a menudo produce un examen genuino del corazón de parte del moribundo. A veces, las palabras de la Biblia o del testimonio cristiano que se han oído mucho tiempo atrás pueden venir a la memoria y la persona puede llegar a tener un arrepentimiento y fe genuinos. Sin duda, no tenemos ninguna certeza de que esto haya sucedido a menos que haya evidencia explícita de ello. Pero también es bueno darnos cuenta de que en muchos casos solo tenemos conocimiento probable, mas no absoluto, de que lo que hemos conocido como incrédulo han persistido en esta actitud hasta el momento de la muerte. En algunos casos simplemente no lo sabemos. Sin embargo, cuando ha muerto un inconverso, sería erróneo darles a otros alguna indicación de que pensamos que la persona ha ido al cielo. Esto sería dar información equivocada y seguridad falsa. Además de que restaría a la necesidad urgente de que quienes todavía viven confíen en Cristo. Es mucho mejor, según tengamos oportunidad, enfocarnos en que la tristeza que sentimos por la pérdida de algún ser querido nos hace reflexionar sobre nuestra vida y destino. Es más, las ocasiones cuando podemos hablar como amigos a los seres queridos de un inconverso que ha muerto son a menudo las ocasiones cuando el Señor abrirá oportunidades para hablar del Evangelio a los que todavía están vivos. Con frecuencia es útil en estas situaciones mencionar con agradecimiento genuino las cualidades positivas que notamos y que nos han estimulado en la vida de la persona que ha fallecido. Vemos un ejemplo de esto en la reacción de David con la muerte de Saúl. Aunque Saúl se había convertido en un rey malvado y había perseguido a David para matarlo muchas veces, cuando aquel murió, David habló con franqueza en público sobre las buenas obras de Saúl. ¡Ay, Israel!, dice, tus héroes yacen heridos en las alturas de tus montes. ¿Cómo han caído los valientes?, dice. Saúl, Jonatán, más veloces eran que las águilas y más fuertes que los leones. ¡Ay, mujeres de Israel! Lloren por Saúl, que las vestía con lujosa seda, carmesí, y las adornaba con joyas de oro. ¿Cómo han caído los valientes en batalla?, decía David. Pero veamos el literal C. ¿Qué nos dice Wayne Grudem en el literal C? Nos hace otra pregunta. ¿Qué sucede cuando las personas mueren? Número 1. Las almas de los creyentes van de inmediato a la presencia de Dios.
La muerte es una cesación temporal de la vida corporal y una separación entre el alma y el cuerpo. Esto está muy de acuerdo a lo que dice John MacArthur en su teología sistemática también. Una vez que el creyente ha muerto, aunque su cuerpo físico queda en la tierra y es sepultado, en el momento de la muerte, el alma o espíritu de ese creyente va de inmediato a la presencia de Dios con regocijo. Cuando Pablo piensa en la muerte, afirma: preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Estar separado del cuerpo es vivir junto al Señor. También dice que su deseo es partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Jesús le dijo al ladrón que moría en la cruz junto a él: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El autor de Hebreos dice que cuando los creyentes se reúnen para adorar, no vienen solamente a la presencia de Dios en el cielo, sino también a la presencia de Dios, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Eso está en Hebreos 12:23. Sin embargo, como veremos en más detalle en el próximo capítulo, dice Wayne Grudem, Dios no dejará a nuestros cuerpos muertos en la tierra para siempre, porque cuando Cristo vuelva, las almas de los creyentes serán reunidas con sus cuerpos y estos serán resucitados de los muertos. Entonces ellos vivirán con Cristo eternamente. Por otro lado, hay muchos cristianos fieles que en tiempo de guerra o naufragios u otras circunstancias extremas han dado la vida por amor a otros, cumpliendo así la enseñanza de Jesús: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. En el versículo 13 del capítulo 15 de Juan. Estos pasajes también resaltan que nosotros seguiremos siendo quienes somos después de la muerte. Jesús le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Además, Pablo quería partir y estar con Cristo. En estos y muchos otros pasajes de la Biblia desmiente las teorías de la reencarnación. Nosotros seguiremos siendo quienes somos por siempre y jamás reencarnaremos como otra persona, ni como animal.